Bienvenidas y bienvenidos a la clase 16 de hoy 13 de abril del curso de Química 3 para estudiantes de Química. Recuerden la fecha del examen que yo les había propuesto, el jueves 29 de abril. Hoy estamos a 12, es decir, desde el jueves que viene en 15 días. Es una propuesta, como les decía, si ustedes por alguna razón, la mayoría tienen muchos exámenes esa semana o ese día y les gustaría aplazarlo no más de una semana, lo podemos hacer, yo les mencioné, siempre y cuando teniendo en cuenta que les va a quedar un poco más cerca el tercer examen, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Esa fecha está bien o dejamos para más bien la primera semana de noviembre? ¿O lo dejamos para el 29 de abril? ¿Opiniones al respecto? Porque si no hay opiniones, entonces supongo que está bien, ¿no? Y entonces dejaríamos esa fecha. ¿De acuerdo con la fecha entonces? Bueno, entonces supongo que están de acuerdo. Por tanto, recuerden, ya una vez la fecha se define, es decir, una vez definamos jueves 29 de abril, ya no hay cambio de fecha. De pronto que una semana antes me digan, profesor, es que tenemos ya otro examen esa misma fecha que nos pusieron después, entonces para aplazarlo, no. Por eso o lo hacen ahora o no se hace el aplazamiento después, ¿no? Ya deben jugar ustedes ya con esa fecha. Entonces, si no hay ningún comentario al respecto, entonces dejemos esa fecha. Edward, alzó la mano, dígame. Hola, profe. Lo que pasa es que nosotros pues tenemos programado un examen de física, que todavía el profesor no ha definido la fecha, pero él nos dijo que una semana antes pues nos iba a definir la fecha. Entonces no sé si de pronto nos coincide con la fecha pues del examen de acá. Y él nos avisa, él nos dijo más o menos que durante esta semana nos iba a avisar la fecha, entonces no sé si podríamos cambiarla en el caso de que pues, nos quede muy cerca los dos parciales. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Bueno, sí, lo que pasa es que tuve una pérdida temporal del internet, según me apareció allí de la conexión, por eso me preocupó. Sí, lo alcancé a escuchar, Edward. Por eso digo, la fecha es inamovible si la definimos ahora. Entonces, yo no puedo esperar a que otros profesores definan sus fechas para empezar a cambiar la mía. Por eso defino con anterioridad, ¿sí? Entonces, ustedes deciden esa fecha o la aplazamos para la semana siguiente. Recuerden que ya quedaría el otro examen un poco más cercano, pero pues ya ustedes tienen que jugar con eso. Entonces la fecha se define hoy. O jueves 29 o ya entraría la otra fecha. Juliana Sofía dice que considera que es mejor correr la fecha. Vamos a hacer lo siguiente, a ver si de pronto aquí puedo. Los que quieran correr la fecha, por favor, levantan la mano, levantan la manito. Y vamos a hacer un conteo ahí rápido. Voy a entonces hacer un conteo de las manos, ¿no? Y entonces la mano, pero recuerden que hay una opción en Google Meet de algo que llama levantar la mano, ¿sí? Esa es la que voy a contar, ¿no? No que me envíen en el chat ahí algo, ¿no? Eso es No, para, pues, profe, para a mí poder no tenerlo me deja, presente. no sé por qué. ¿Ah? ¿Qué pasa, Daniela? A mí no me deja levantar la mano desde el celular, no sé por qué. ¿Verdad? Bueno, Pero por entonces eso lo si pongo es en por el esa chat. razón, entonces voy a tenerlo presente, Daniela, gracias. Vamos a contar entonces. Voy a contar y ya les digo la respuesta, a ver. Hay 24 estudiantes que quieren que la fecha del examen se aplace. Entonces vamos a aplazar la fecha del examen. Ahora vamos a ver la fecha del examen. Entonces, yo creo que por conveniencia vamos a hacerlo, si no es el jueves 29 de abril, vamos a hacerlo el martes siguiente. No, si se puede, vamos a ver, sí. El 29 de abril sería entonces el martes 4 de mayo. No lo va a correr para el otro jueves porque ya quedaría muy encima, es decir, muy, muy atrasado.
Entonces, repito, ¿aceptan entonces para el martes 4 de mayo? Entonces, ¿les parece bien esa fecha? Porque sería la única fecha posible, ¿no? Entonces por favor, bajen la mano ustedes, ¿sí? Entonces, si alguien no está de acuerdo con esa fecha, por favor, pues dice algo. Porque, pero igual, si no está de acuerdo, pues habría que correr la otra vez para el 29. Entonces, dejemos el examen para el jueves 4 de abril, entonces. Venga, lo vamos a poner acá. El jueves 4 de mayo, perdón. Y aquí ya cambié la fecha. Listo. Entonces, para el martes 4 de mayo. Venga, cambio esto acá para que no tengan ustedes ahí inconveniente. Martes 4 de mayo. Perfecto. Entonces, para el martes 4 de mayo vamos a tener el examen número 2. Bueno. Listo, jóvenes. Entonces vamos a continuar entonces. Ya con esto aclarado. Recuerden que el examen va a contener el capítulo 1, comportamiento cuántico, y todo lo que hizo falta del capítulo 1 de comportamiento cuántico, que es principio de indeterminación y modelo de partícula en una circunferencia, y todo lo del átomo de hidrógeno. Bueno, entonces, ya la clase pasada, terminamos el primer tema, el modelo de la ESID y de su solución, y les dejé como clase grabada el inicio del tema de análisis de orbitales atómicos. Recuerden lo que es un orbital atómico. Un orbital atómico es la función de onda, solución de la ESID para un átomo hidrogenoide, o un átomo de hidrógeno, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es un átomo hidrogenoide, no? No es más, ¿no? Si yo les pregunto en un examen qué es un orbital atómico y si me dicen la región del espacio donde está el electrón, les queda malo, ¿sí? Es muy sencillo, la función de onda, solución de la ESID de un átomo hidrogenoide. Ya definimos el orbital atómico, que en coordenadas esféricas polares es el producto de dos funciones, una función radial y una función angular, que depende solo de los ángulos. Y el orbital atómico se etiqueta con 3 números cuánticos, que son los que vemos acá, ¿no? Eso es la definición de esos números cuánticos, ¿no? Bueno, también vimos que la ESID no solamente da el orbital atómico, las funciones de onda, sino que también las funciones de onda espaciales, sino que también da la energía, ¿sí? Vemos que la energía se escribe de esta manera, ¿sí? Esta energía entonces es menos z cuadrado n cuadrado por el producto de estas constantes. Si reemplazamos todos esos valores, va a dar este valor que es aproximado, ¿no? Aquí hay más cifras significativas que es su deber hallarlas, ¿sí? Entonces, este número multiplicado por n al cuadrado, ¿sí? Dividido por n al cuadrado y multiplicado por z al cuadrado, ¿sí? Donde z ya sabemos es el número atómico, ¿sí? Aquí cometí un error porque este no es E sub n, sino E sub 1, ¿sí? Ojo con esto tengo que cambiarlo. E sub 1, que es el que, venga, veo acá. Ah, no, estoy bien, perdón. Estoy bien porque este es menos 2.18 atojulios. Z cuadrado sobre n al cuadrado, esa fórmula está bien. Hay una forma corta de escribirlo, que es que se define el valor de menos 2.18, se define como que es E sub 1, ¿sí? E sub 1 porque n pues vale 1, se define como una constante. El valor negativo menos 2.18 atojulios, ¿no? Y aquí entonces quiero hacer aclaración de una consulta que me hizo una estudiante, que en Chamizo aparece también esa constante E sub 1, pero
ella informaba que cuando reemplaza el valor de S1 que yo había propuesto, le da un valor positivo en la fórmula de Chamizo. ¿Cuál es la razón? La razón es que Chamizo define S1 como este número, pero positivo, ¿sí? Y por eso en la fórmula le pone un signo negativo allí. Por esa razón, entonces, es que aparece esto. Mientras que acá es algo un poco diferente. Venga, lo que voy a hacer es buscar la clase pasada, cuando vimos eso, para que lo recuerden. Ah, bueno, no, pero ahora ya veo que fue un error mío. No, el que es... no, está bien, estoy bien yo, perdón. Vean, esa es la fórmula que yo les había puesto anteriormente. ¿Sí la ven? Es su n menos 2.18 atojulio sobre n al cuadrado. Pero yo definí la constante S1. ¿Por qué? Porque es la energía del estado fundamental, como menos 2.18 atojulios. Por tanto, como esta cantidad aquí ya la definí como negativa, no puedo poner un signo menos aquí, ¿sí? Y siempre me da negativo. En Chamizo lo que hace es definir S1 con un menos aquí, pero si usted define el menos acá, S1 tiene que definirlo como positivo, porque el signo menos ya lo puso acá. No puede ponerlo acá porque le haría menos por menos, le haría más. Esa entonces es la diferencia entre lo que yo escribí y entre lo que ustedes pueden ver en Chamizo. ¿Sí me entienden o tienen alguna otra duda? ¿Vamos bien entonces? Sí, profe, sí se entiende. Bueno, excelente. Entonces tengan en cuenta eso para que no tengan ustedes inconvenientes al momento de hecho, aquí tengo el libro de Chamizo, el que uno puede bajar de la página web de Chamizo. ¿Alguien recuerda la página? Yo creo que la página es, venga, lo busco por acá primero y les muestro. Es en el capítulo de átomo de hidrógeno, que es donde él define esto. Un poco más abajo. No, ya esto es otra cosa, tiene que ser al inicio del capítulo. Eso, aquí está. Aquí, bueno, aquí podemos ver algo en el libro de Chamizo. ¿Sí? Aquí pues él lo define con la fórmula que ya conocemos. Aquí él habla de una sub-0 prima, ¿sí? Hay que tener cuidado porque esa sub-0 prima es levemente diferente a la sub-0 que estamos utilizando, porque él está utilizando un origen de coordenadas diferente, ¿sí? Entonces, mientras que acá está utilizando, recuerden que el núcleo está en el origen de coordenadas, aquí no. Aquí el núcleo, el origen de coordenadas es levemente diferente, pero la diferencia es muy pequeña en realidad, ¿no? Es lo que yo les quería decir. Por ahí, de alguna manera, él tiene que definir esa constante de S1 y entonces la define como yo les dije. Eso más adelante yo veo que él define el valor absoluto de S1 en realidad como esa constante, ¿no? Pero esa es la idea con esto. Bueno, entonces, si no tienen más dudas, entonces continuemos. Recuerden que aquí tenemos el modelo de la SID, las energías, los estados con sus etiquetados de la manera que ya les mencioné yo a ustedes, junto con el valor de la energía, y tenemos el modelo de Bohr que yo les mencioné, que ustedes pueden estudiar en Chamizo. De hecho, no les voy a poner de tarea que lo estudien, ya es opcional el que quiera profundizar un poco en el modelo de Bohr.
Entonces el modelo de Bohr da los mismos valores de la energía, ¿sí? Más no da los diferentes estados que pueden tener la misma energía, es decir, no da degeneración, ¿sí? Entonces, lo que nosotros decimos es que el modelo de Bohr en realidad da los niveles de energía. Recuerden que niveles de energía son los valores de energía sin importar la degeneración, mientras que el modelo de Lexit sí le da a usted degeneración, ¿sí? Entonces, y veíamos que con este modelo, con el modelo de Bohr, de hecho es suficiente, por lo menos a este nivel. Ya vamos a ver más adelante que en realidad se requiere un modelo más elaborado que el modelo de Bohr, ¿sí? Va a ser suficiente para predecir las posiciones de las líneas en un espectro de emisión, por ejemplo, del átomo de hidrógeno o de un átomo hidrogenoide, ¿sí? Entonces, esta fórmula aquí, que es la fórmula de Rydberg, usted la obtiene, bien sea con el modelo de Bohr o el modelo de Lexit, obtiene la misma fórmula, ¿no? Entonces en ese aspecto el modelo de Bohr es exitoso, ¿no? Aunque va a haber ciertas discrepancias que vamos a ver más adelante, ¿no? Bueno, también con este modelito tan sencillo podemos también determinar la energía de ionización del hidrógeno, ¿sí? O de un átomo hidrogenoide, ¿sí? ¿Sí? Definiendo la energía de ionización como la energía mínima necesaria para desprender el electrón de un átomo de hidrógeno que está en su estado fundamental, es decir, en su estado de más baja energía, ¿sí? Vimos entonces cómo se calcula esa energía de ionización, ¿no? Y que se puede comparar con resultados experimentales. Hay una técnica espectroscópica, espectroscopía fotoelectrónica, que le permite a usted obtener este valor experimental, ¿sí? Y, por supuesto, este valor es el valor que predice este modelo, tanto de Bohr como el de Lexit, es un valor muy bueno, cuando lo compara con el valor experimental. Más adelante vamos a ver algo de esa técnica experimental. Pero les mencionaba que a pesar de ser tan exitoso, pues tiene limitaciones el modelo de Bohr. Primero, pues no explica el desdoblamiento de las líneas. Cuando el desdoblamiento de las líneas de los espectros, cuando el átomo se somete a un campo eléctrico magnético externo. Y tampoco puede explicar los espectros de emisión o de absorción de cualquier átomo polielectrónico de más de 2 electrones, ¿no? Ni tampoco predice las reglas de selección, ¿sí? Esas reglas de selección, de hecho, se observan en los experimentos, ¿no? Ya, de hecho, ese tema en realidad aquí lo tratamos de una manera muy sencilla, pero el tratamiento más riguroso de las reglas de selección se hace en el curso de química cuántica. Entonces, en el modelo de Bohr, usted no puede hacer el tratamiento para sacar las reglas de selección, mientras que en este modelo de la SITC usted lo puede hacer haciendo una serie de tratamientos con la SDT. Yo les mencionaba, así es como se hace, pero como les digo, no hace parte de este curso. También hablamos de unidades atómicas, ¿sí? Porque les decía que es más fácil realizar los cálculos asumiendo que todas esas constantes tienen el valor de 1, ¿sí? Porque de esa manera se simplifica mucho hacer el cálculo y los resultados. Entonces, cuando uno obtiene resultados de energía, resultados de longitud, lo que uno hace es pasar al Sistema Internacional de Medidas con los factores de conversión correspondientes. Ya les dejé tarea que ustedes corroboraran estos números con todo este número de cifras significativas, ¿no? Por eso yo les puse en el taller también estas constantes con mayor cantidad de cifras significativas para poder que les dé estos valores adecuados, ¿no? Entonces, ya saben que aquí se maneja cifras significativas y deben saber cómo hacerlo y deben saber cómo redondear para obtener los números adecuados en un examen, por ejemplo. Bueno, entonces, les dejé para que ustedes vieran el inicio del tema de análisis de orbitales atómicos, ¿sí? Lo primero que hice yo allí fue hablar de la densidad de probabilidad de un orbital atómico, ¿sí? Que ustedes ya saben qué es el módulo al cuadrado de la función de onda, ¿sí? Y también pues analizamos las implicaciones de ser densidad de probabilidad, ¿no? Es una densidad de probabilidad tridimensional, significa que la condición de normalización debe ser una integral triple, ¿sí? Con estos límites de integración ya que estamos en coordenadas esféricas polares.
Y entonces toda esta integral del módulo al cuadrado del orbital atómico, teniendo en cuenta el volumen de integración en coordenadas esféricas polares, pues da 1, ¿sí? Y ahí hicimos la interpretación de probabilidad infinitesimal y probabilidad finita, ¿no? La probabilidad de encontrar al electrón en un volumen finito dado por esos intervalos en cada una de las coordenadas, ¿no? Aquí lo tengo, aquí lo muestro en este gráfico, ¿no? Y también la definición del valor esperado de un observable, también cómo se define. Recuerden, si tienen alguna pregunta del repaso que estoy haciendo, pues levantan la mano y con gusto les doy la palabra o preguntan en el chat si no pueden tener acceso al micrófono. También veíamos que debido a que la función de onda se puede separar como el producto de estas dos funciones, una que depende solo de la coordenada r y otra que depende de las coordenadas angulares, da como consecuencia, ¿sí?, que la condición de normalización, ¿sí?, va a ser el resultado de condiciones de normalización para cada una de las funciones por separado, vean. Va a ser igual entonces a, es decir, si el orbital atómico está normalizado, eso implica que el armónico esférico va a estar normalizado por separado y la función radial también va a estar normalizada por separada. Eso pues da como resultado que estas integrales tienen que ser iguales a 1 por separado, teniendo en cuenta los correspondientes elementos. Por ejemplo, acá el elemento de integración sería r cuadrado de r para la coordenada r, y acá sería seno de teta de phi, el elemento de aquí para poder hacer la integral en las coordenadas angulares, ¿no? Entonces, cada uno por separado cumple con su correspondiente condición de normalización. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer ese análisis ya de la densidad de probabilidad cuántica, no? Como ustedes saben, ya lo hemos discutido desde hace rato. Si yo quiero graficar una función que depende de 3 variables, pues voy a necesitar 4 coordenadas. 3 para el valor de la posición, que en este caso sería r, teta y phi, y 1 para el valor de la función, ¿sí? Por supuesto que eso no se puede hacer de manera completa, porque necesitaríamos 4 dimensiones y estamos atrapados en 3 dimensiones, pero podemos hacer el análisis de la siguiente manera. Hacer el análisis de la función de lo que llamo densidad de probabilidad radial, que sería el módulo al cuadrado de la función radial, hacer el análisis por separado de la función de densidad de probabilidad angular, que es el módulo al cuadrado del armónico esférico. Luego hacer el análisis de la densidad de probabilidad angular por separado. Y por último, unir los resultados, integrarlos en uno solo, y ahí entonces ya puedo hacer el análisis completo. Entonces lo hacemos, es la manera como se opera. Todo esto está sacado tal cual de Chamizo, lo pueden ver en Chamizo en el capítulo del átomo de hidrógeno. De hecho, aquí, aprovechando que ya tengo el libro acá, lo podemos ver aquí, para que vean que bueno, aquí hablan de la función radial, vean. Cuando se habla de, bueno, unidades atómicas, lo mismo que yo les mencioné. Y cuando se habla, vea, análisis de la parte radial de la función de onda, ¿sí? Y después hacen el análisis de la parte angular, ¿sí? Eso está inspirado en lo que tiene Chamizo, es lo que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces, vamos a analizar primero la densidad de probabilidad radial o la función radial. La parte radial es lo primero que vamos a analizar, ¿no? ¿Sí? Y vamos a iniciar, o iniciamos con los orbitales ns, donde n pues es el número cuántico n que toma valores de 1 en adelante, números enteros de 1 en adelante, ¿no? Enteros positivos, ¿no? ¿Por qué orbitales ns? Porque esos orbitales solamente dependen de la función radial por su definición, ¿sí? Que ustedes lo pueden corroborar fácilmente, espero que ya lo hayan hecho, ¿no? Y igual eso está pues definido en la clase pregrabada, ¿no? Entonces, el hecho de hacer el análisis de la parte radial de un orbital ns implica hacer el análisis de la densidad de probabilidad de ese orbital, ya que ese orbital solamente va a tener densidad de probabilidad radial, ¿sí? Por eso es que iniciamos con estos tipos de orbitales, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, comenzamos con el orbital 1s, donde ya conocen ustedes la fórmula y lo graficamos. Hacemos el gráfico en coordenadas en unidades atómicas, donde A sub 0 vale 1,
Por eso equivale a decir que R se divide por A sub 0, da el mismo resultado. Entonces vemos el gráfico del orbital 1s. Es un gráfico, en este caso unidimensional, porque solamente depende de la coordenada R, no depende de las coordenadas angulares. Y la función de densidad de probabilidad, que tiene la misma forma, una función exponencial decreciente. Exponencial de base E decreciente. ¿Sí? Entonces, les mostraban lo que significa, por ejemplo, el valor de cada punto en esta densidad de probabilidad. Significa que ya en el espacio tridimensional, no lo mostré aquí mostré nomás ya la proyección o el corte en el plano ZY, perdón. Significa que un punto en esa función implica que si yo me paro en la superficie de una esfera, ¿sí? De una esfera, de ese radio que da justo ese valor de esa densidad de probabilidad, si yo me paro en cualquier punto de esa esfera, voy a obtener el mismo valor de la densidad de probabilidad. Significa que la densidad de probabilidad, al igual que el orbital, tiene simetría esférica o simetría radial, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, otra manera de representarlo, yo les dije, es con este gráfico como de sombras o de una nubecita ahí que se va disolviendo, ¿sí? Que es lo que ustedes a veces han visto en algunos libros, ¿sí? Y veíamos la interpretación, ¿no? La interpretación en el sentido de que, según esto, la moda de la densidad de probabilidad queda en R igual a 0, es decir, en el núcleo. Eso significa que muy cerca del núcleo, ¿sí? Si yo divido todo el espacio, ojo, todo el espacio en pequeños elementos de volumen, ¿sí? Todos iguales, resulta que el pequeño elemento de volumen que va a contener al núcleo, que va a estar alrededor del origen de coordenadas, es el que va a presentar mayor probabilidad de encontrar el electrón, ¿sí? Si yo lo divido todo el espacio en esos pequeños elementos de volumen, ¿no? No puedo decir, tengo que hacer el análisis tridimensional, no puedo decir que si yo divido R en pequeños intervalos, sería el intervalo donde R es más pequeño. No puedo hacer esa interpretación de esa manera porque en realidad la función de distribución, a pesar de ser radial, es una función de distribución tridimensional, ¿sí? Una función que yo tengo que verla en el espacio tridimensional y tengo que hacer el análisis de esa manera, en términos de pequeños elementos de volumen, no solamente de la coordenada R. Si yo hago el análisis solo de la coordenada R, sin que importen las coordenadas angulares, el resultado es diferente, no es este mismo. ¿Sí me entienden o tienen alguna pregunta? Bueno, entonces supongo que me están entendiendo. Sigamos a ver. Orbital 2s, con su densidad de probabilidad, lo nuevo que aparece es la existencia de un nodo radial que se halla analizando esta parte de la densidad de probabilidad, la parte que tiene un polinomio en términos de R, ¿sí? Esta parte no da el nodo ni esta parte, lo expliqué en la clase pregrabada, y veo que entonces hay un nodo radial en R igual a 2 en unidades atómicas, 2 Bohr, ¿sí? Es el nodo radial, entonces, ¿qué va a hacer? Como el nodo radial no tiene dependencia angular, solamente tiene dependencia de R, un nodo radial es una esfera de ese radio, una esfera de radio R tal que el valor de la densidad de probabilidad es 0. Eso significa que hay una probabilidad muy pequeña de encontrar al electrón alrededor de ese nodo radial, ¿sí? Los nodos radiales, recuerden que esto es solamente aquí estamos graficando la coordenada radial, pero si yo hago el gráfico ya el gráfico tridimensional y su correspondiente corte en un plano, lo vería de esta manera, ¿sí? Donde acá vemos el nodo radial, aquí en este anillo de color negro. También analizamos el orbital 3s, ¿sí? Que vemos que tiene dos nodos radiales, ¿no? Que se sacan de aquí. Vean que esta es una ecuación cuadrática, perdón, esta es una ecuación cuadrática, por tanto me va a dar dos raíces reales, ¿no?
Y se puede ver de esta manera, como lo ven acá, ¿no? Entonces aquí estamos viendo aquí vemos las diferentes densidades de probabilidad, bien sea graficando la parte radial únicamente, es decir, la curva en R, o graficando estos cortes que yo les digo en un plano determinado, donde se ve, por ejemplo, en este caso, los dos anillos negros, ¿sí? Bien oscuros, que son los nodos radiales en el caso del orbital 3S, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? A ver, Ángela, ¿qué pregunta tiene? Profe, ¿será que usted podría, por favor, hallar los nodos? Es que no entendí muy bien cómo fue que lo hice. Pero, ¿usted vio la grabación? Sí, señor, yo vi la grabación. Bueno, ¿qué no entendió de la grabación del procedimiento? En la grabación usted decía que era el valor que tomaba R, que ¿El valor es que lo tomaba que R en qué? estaba dentro de ese cuadrado tenía que ser cero. Los valores que tomaba R para que eso fuera cero. Claro, correcto, es cierto. Y así es como usted lo halla. Porque recuerde que la densidad de probabilidad tiene que valer cero. Como tiene que valer cero, acá esto no va a valer cero nunca. Recuerden que si usted tiene el producto de tres cosas, para que dé cero ese producto, de la única manera que puede dar cero es porque cualquiera de esos tres números que usted tiene ahí tiene que ser cero. Ya sabe que este no da nunca cero porque es una constante diferente de cero. Este le da cero, pero cuando R tiende a infinito, no le sirve, porque tiene que ser un valor finito. Entonces solamente le da cero cuando esta cantidad aquí, cuando esta cantidad que está al cuadrado le da cero, ¿sí? Y usted tiene ahí, ¿qué? Una fórmula, una ecuación cuadrática en R. Si usted resuelve la ecuación cuadrática en R, ¿cuántas raíces le va a dar? ¿O cuántos valores de R le va a dar que esto le va a dar cero? Una ecuación cuadrática, ¿cuántas raíces tiene? Tiene dos, profe. Tiene dos. Ya Y de entendí ahí esa usted lo halla, ecuación. ¿sí? Bien, Ujú. excelente. Bueno, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, continuemos a ver. Aquí les muestro también las densidades de probabilidad de los orbitales 1s, 2s y 3s, ¿sí? Pero graficados en este tipo de diagrama en el que yo tengo la energía potencial 1 sobre R. Eso es para el átomo de hidrógeno. Entonces, donde yo les hablaba muy brevemente algo que se llama tunelamiento, no voy a entrar en detalles. Tunelamiento se ve con más detalle en el curso de química cuántica, pero es un comportamiento puramente cuántico, ¿no? El tunelamiento es una probabilidad diferente de cero de encontrar a la partícula en una región que es clásicamente prohibida, ¿sí? Resulta que si yo estoy aquí justo en este punto, que estoy señalando acá con el puntero rojo, que es la intersección entre la curva azul y esta línea horizontal de menos 0.5, justo en ese punto de corte, resulta que si yo veo la partícula clásicamente, si la partícula estuviese a la derecha de este punto de corte, su energía cinética sería negativa, lo cual no es posible en mecánica clásica. En mecánica clásica la energía, y en todo momento, la energía cinética siempre es positiva. Usted nunca va a encontrar una energía cinética negativa. Eso significa que en mecánica clásica usted no puede encontrar a la partícula a la derecha de este punto de corte, porque tendría energía cinética negativa, lo cual no tiene sentido físico. Entonces la partícula se va a encontrar es a la izquierda. Usted puede encontrarla en cualquier valor de R a la izquierda de este punto de corte. Pero si usted analiza, de hecho vamos a mostrarlo con un poquito más de detalle, acá se ve, incluso acá también se ve. Si usted analiza la densidad de probabilidad, ve que la densidad, que es la curva moradita, ve que la densidad de probabilidad es diferente de cero en valores de R que está a la derecha del punto de corte, que es donde tengo la manito acá, ¿sí? A la derecha. Lo cual en mecánica clásica no se puede, pero en mecánica cuántica sí. Usted sí puede encontrar a la partícula en estas. Hay una probabilidad diferente de cero
de encontrar la partícula en esta región, en regiones a la derecha del punto de corte, cosa que en mecánica clásica no ocurre. Eso se llama tunelamiento. Más detalles en el curso de química cuántica. Bueno, entonces, este es el resumen de los orbitales NS, ¿sí? La simetría esférica de las que yo le hablé, ¿sí? La densidad de probabilidad solamente tiene dependencia radial, más no angular, es decir, no depende de la orientación del electrón, solamente de la distancia al núcleo. También que el análisis nomás implica la función radial, el análisis de los orbitales y las densidades de probabilidad. El número de nodos radiales es n-1, ¿sí? De un orbital atómico ns, como lo vimos, como les mostré a ustedes, ¿sí? En el caso de aquí, por ejemplo, n igual a 3, número de nodos 2, n igual a 2, número de nodos 1, n igual a 1, número de nodos 0, n-1, ¿sí? ¿Y qué forma tiene un nodo radial? Es una superficie esférica de radio R, que es justo en la posición del nodo radial, en ese gráfico o en esa curva de R, ¿no? ¿Sí? Y obviamente que es una esfera cuyo centro es el núcleo, ¿sí? Y también la probabilidad de encontrar el electrón a una distancia R sub 0 del núcleo, sin importar su orientación, a una distancia R sub 0 dada, se puede hallar ya con la fórmula de densidad de probabilidad integrada, ¿sí? Que es integrar en todas las coordenadas angulares y dejando nomás la coordenada radial. Y dependiendo de qué orbital ns tenga usted aquí, usted puede hallar la probabilidad de encontrar al electrón, no a una distancia, en realidad eso está mal escrito, ¿no? Aquí me excusan, es de encontrar el electrón a una distancia R sub 0 del núcleo, la probabilidad es 0 en realidad. Es encontrar al electrón a una distancia R sub 0 o menor, Sí, entienden que eso en realidad está mal escrito, ¿no? ¿Sí? Es la probabilidad de encontrar el electrón a una distancia R sub 0 o menor, ¿sí? O menor, es decir, con un R menor que R sub 0, ¿sí? Eso en términos gráficos es la probabilidad de encontrar el electrón dentro de una esfera de ese radio, porque recuerden que una esfera, si usted está sobre la superficie de una esfera, no importa en qué posición esté la esfera en últimas, ¿no? El valor de la densidad de probabilidad es la misma, ¿no? Entonces, la probabilidad de encontrar el electrón dentro de una esfera de radio R sub 0, en ese volumen definido por esa esfera, la puede hallar usted con esa fórmula si el orbital es ns. Entonces, eso tengo que corregirlo. Esta es una imprecisión mía, ¿no? Sí, que tengo que corregirlo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Profe, no me quedó muy claro lo de la precisión que acabo de hacer. O sea, ¿qué pasa exactamente en el radio R sub 0? Si usted dice la probabilidad de encontrar el electrón a una distancia R sub 0, el límite inferior es R sub 0 y el límite superior es R sub 0, porque es justo a esa distancia. ¿Y cuánto le va a dar esa integral entonces? Ah, ok, ¿es 0? 0. Entonces, por eso, como está escrito, está mal, ¿sí? Como está escrito, está mal. Porque la probabilidad de encontrar el electrón a esa distancia específica. Y sería 0, no tiene sentido. Es la probabilidad de encontrar el electrón a una distancia R sub 0 o menor, ¿sí? Es decir, a una distancia entre 0 y R sub 0. Es en últimas como debía haberlo escrito, ¿sí? Que voy a hacer la corrección. ¿Sí me entiende? ¿Ahora? Sí, profe, ahora sí, claro. Y ahora sí, entonces tengo que hacer la integral de 0 a R sub 0, ¿sí? Para poder, ahí sí me dar un valor diferente de 0, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, continuemos a ver. Ahora vamos a hacer este otro ejemplo. Calcule la probabilidad de encontrar al electrón en el volumen ocupado por el núcleo en el átomo de hidrógeno, ¿sí? Entonces vamos a asumir, sabemos que el átomo de hidrógeno está compuesto por un protón, ¿no? Y vamos a suponer que el protón de hecho tiene tamaño, ¿no? Y vamos a asumir que es esférico, ¿sí? Y que el radio del protón es 1 por 10 a la menos 15 metros. ¿Sí? 1 por 10 a la menos 15 metros. Entonces, la idea es, esto me da en unidades atómicas 1.9 por 10 a la menos 15, ¿sí? Bohr, ¿sí?
Entonces yo quiero hallar la probabilidad de encontrar el electrón en el volumen que ocupa el protón, ahí justo en el centro de coordenadas. Por supuesto, la fórmula que debo encontrar es esta, donde reemplazo aquí el orbital 1s, aquí ya lo reemplacé, aquí tengo que poner n igual a 1, y me da este resultado que yo les dije a ustedes que, pues yo los mostré, no les dije, les dije que se obtenía mediante una tabla de integrales, pero les voy a dar de tarea que hay en la fórmula en realidad de ustedes, entonces da este resultado. La probabilidad de encontrar al electrón en el volumen de una esfera dada por este radio, que como les dije es esta fórmula de aquí, aplicada al orbital 1s, ¿sí? Me da este resultado de acá. Entonces yo reemplazo valores. Cuando yo reemplazo valores, me da esta probabilidad, 9.1 por 10 a la menos 15, ¿sí? Ese valor, ¿ustedes qué opinan? ¿Es muy grande o es muy pequeño? La probabilidad de 9.1 por 10 a la menos 15. Muy pequeño. Muy pequeño, muy bien, Sebastián. Significa que la probabilidad de encontrar al electrón justo en el núcleo, que tiene un tamaño dado, es prácticamente cero, es muy pequeña en realidad, ¿no? Y ustedes dirán, pero bueno, eso está como raro, ¿por qué? Porque de acuerdo a este gráfico que vemos acá, ¿sí? La moda aparece en el orbital 1s, la moda aparece justo en el núcleo. Y entonces, ¿por qué me da una probabilidad tan pequeña? Diego Alejandro, ¿qué pregunta tiene? Profesor, muy buenos días. Buenos días. Tengo la duda de cuánto es el radio esférico del protón en unidades atómicas, Ahí está. porque si es que usted ahorita mencionó por 10 a la menos 15, entonces no me quedó claro si fue un lapsus al Sí, presentar. el radio de un protón es 1 por 10 a la menos 15 metros. Sí, Pero señor, en unidades pero atómicas eso es 1.9 por 10 a la menos 5 Bohr. ¿Cuál es su duda? es que usted mencionó ahora 1.9 por 10 a la menos 15. Ah, bueno, perdón, ese fue un lapsus. Sí, pero no, en realidad está bien. No puede ser ese mismo valor, porque recuerde que el factor de conversión no es un poco diferente. Es 1 por 10 a la menos 15 y 1.9 por 10 a la menos 5 en unidades atómicas. De ¿Sí? acuerdo, profesor, muchas Bueno, gracias. listo. Bueno, de nada, Diego. Entonces, me excusan el lapsus, pero es tal cual como lo acabo de mencionar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro aporte? Bueno, entonces vean que eso puede parecer contradictorio, ¿no? La función de densidad de probabilidad me dice que la moda está en el núcleo, pero resulta que la probabilidad de encontrar al electrón en el volumen que ocupa el núcleo es extremadamente pequeña, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe eso? Se debe eso por lo que yo les mencionaba ahora, porque es que hacer el gráfico, en realidad el gráfico aquí en este sistema de coordenadas es muy engañoso, ¿sí? Es muy engañoso porque aquí no estamos teniendo en cuenta que en realidad el electrón se puede encontrar en cualquier parte del espacio, no solamente es a una distancia r fija, puede estar también en una posición con ángulos tetifidados, ¿no? ¿Sí? Así la función no tenga esa dependencia. Yo puedo encontrar el electrón por acá, por acá, por acá, incluso un mismo radio, pero en cualquier orientación, ¿no? Por tanto, el análisis hay que hacerlo en este caso tridimensional, y cuando uno hace ya el análisis tridimensional se da cuenta que lo que yo les decía, que cuando el volumen es muy pequeñito, al hacer este análisis tendría que dividir todo el espacio en esos volúmenes extremadamente pequeñitos, ¿sí? Entonces, en realidad las probabilidades, sí, todas las probabilidades sumadas van a dar 1, pero en realidad las probabilidades que encontrarla en cada volumen es extremadamente pequeña. En realidad, esta pues va a ser, de entre los pequeños va a haber mayor probabilidad allí, es cierto, pero en realidad sigue siendo muy pequeña. Entonces, para poder evitar ese problema y evitar confundirnos, entonces lo que hacemos es utilizar algo que se llama la función de distribución radial, ¿sí?
Es entonces la forma como procedemos a interpretar. Recuerden que en realidad, para los casos de orbitales NS, no hay dependencia angular en realidad, ¿no? Entonces, yo puedo hacer la pregunta más bien de, bueno, ¿cuál es la probabilidad de encontrar al electrón, ¿sí?, a una distancia entre R y R más de R del núcleo sin importar la orientación, ¿sí? Es decir, hacer el análisis justo teniendo en cuenta solamente R, pero no tener en cuenta las variables angulares, ¿no? ¿Sí? Entonces sería la pregunta más adecuada para hacer en realidad, ¿no? ¿Sí? Que no me interese la orientación, sino nomás la probabilidad de encontrar el electrón a una distancia entre R y R más de R, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hallar entonces esa probabilidad, ¿no? Sin importar la orientación. Vamos a hacerlo primero en coordenadas polares planas y después entonces lo hacemos ya en coordenadas esféricas polares. Supongamos que supongamos que nuestro átomo de hidrógeno viviese en tierra plana, no fuese tridimensional, sino bidimensional. La función de onda phi va a depender de las coordenadas r y phi. La densidad de probabilidad, pues el módulo al cuadrado de esta función de onda. Entonces viene la primera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar al electrón, ¿sí?, a la partícula, ¿sí?, en este pequeño elemento de área? En un pequeño elemento de área que tiene como largo dr y como ancho r de teta, de phi, perdón, ¿sí? ¿Sí? Entonces, arrancamos desde aquí. Mi interés, entonces, es hallar la probabilidad de encontrar el electrón no en este pequeño elemento de volumen, definido por R de phi, sino por todo este anillo, ¿sí? Por todo este anillo de ancho de espesor de R, ¿sí? Porque si yo quiero hallar esta probabilidad, no me va a importar en qué ángulo phi está el electrón, ¿sí? Puede estar en cualquier ángulo. Me interesa nomás en este elemento que va de R a de R sin importar la orientación. Implicaría entonces hallar la probabilidad de encontrar el electrón en todo este anillo. Eso es sinónimo de hallar la probabilidad de encontrar al electrón en un pequeño intervalo de R sin importar la orientación con respecto al núcleo. La orientación lo da el ángulo, ¿sí? Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Tengo la definición de probabilidad infinitesimal, que es la densidad de probabilidad por el elemento de área, porque estamos en tierra plana. Como no me importa la orientación, es decir, no me importa el ángulo phi, yo lo que hago es integrar con respecto al ángulo phi. El ángulo phi, recuerden que va desde 0 a 2pi. Entonces yo integro con respecto al ángulo y me quedo con la coordenada phi. Entonces hago esta integral. Esta integral se puede resolver fácilmente, ¿sí? Entonces me queda la integral del módulo al cuadrado de la función con respecto a phi de 0 a 2pi por r de r, ¿sí? Esa sería entonces la probabilidad que yo estoy definiendo como probabilidad obtenida de una función de distribución radial, ¿sí? Entonces, supongamos que yo tengo diferentes anillos, por ejemplo, acá en el centro, acá un poquito más afuera y este más afuera, ¿no? Y me pregunto, ¿en cuál de esas tres regiones es más probable encontrar al electrón, sin importar la orientación, ¿no? Yo ya no puedo decir que es en el centro, porque va a depender de la forma funcional de la función psi. Puede ser en este radio o puede ser en este radio acá, pero no necesariamente en el centro. De hecho, en el centro no se va a dar. ¿Por qué? Porque esa función de distribución nueva, la función de distribución radial, también va a depender, va a depender de R de una manera especial, ¿no? ¿Sí? Entonces es la nueva pregunta que nos vamos a hacer, ¿sí? Y para eso necesitamos esa función de distribución radial, que como les digo, eso sería en el caso de un plano. ¿Qué sucede si estoy en el caso ya espacial, ya en el caso
del electrón moviéndose alrededor del núcleo en el espacio tridimensional. Ya tengo mi orbital atómico, tengo mi densidad de probabilidad y me hago la misma pregunta, ¿no? Primero, la probabilidad de encontrar al electrón en este pequeño elemento de volumen, ¿no? Con estos elementos de R, ¿sí? Con estos elementos de R, el otro que sería, que está asociado con el seno teta de teta, y el otro que sería el R de phi, el otro sería R seno teta de teta. Serían los lados de cada uno de este pequeño cubo distorsionado, ¿no? Pero yo, como estoy interesado en encontrar al electrón en una región del espacio donde no importa la orientación, esto sería, entonces, la probabilidad de encontrar al electrón en este cascarón esférico, en últimas, ¿no? Sería un cascarón esférico, es como si fuese una pelota hueca, y yo digo, ¿cuál es la probabilidad de encontrar el electrón? Justo en la pared de la pelota, pero teniendo en cuenta el espesor de la pelota, ¿no? ¿Sí? Y eso en última lo que yo necesito, que lo puedo ver de esta manera, es como si fuese la pelota hueca, y la probabilidad de encontrar el electrón dentro de este cascarón esférico, como lo veo acá, ¿sí? Dentro de este cascarón esférico, ¿sí? No importa la orientación, ¿no? Entonces, hago lo mismo que hice en el caso bidimensional. Resuelvo la integral en todos los posibles valores de las coordenadas angulares, teta y phi, ¿sí? ¿Sí? Y dejo entonces la coordenada R por separado, ¿sí? Que me va a dar esa probabilidad radial en últimas, ¿no? Que es la que a mí me interesa, ¿sí? Ahora, entonces, ¿qué hago yo aquí? Yo sé que un orbital atómico es el producto de una función radial y una función angular. Hago el reemplazo, ¿sí? Y entonces yo puedo hacer esta separación, ¿sí? Yo puedo separar, puesto que esta función no depende de los ángulos, sale de todas estas integrales y me queda afuera. Y me queda esta integral doble, pero no más del armónico esférico al cuadrado, ¿sí? Del módulo del armónico esférico al cuadrado, ¿sí? Entonces me daría este resultado. Pero yo sé que por definición, esto que está entre corchetes, ¿a qué va a ser igual? Para cualquier armónico esférico. ¿A qué ser igual? Eso que estoy marcando en rojo, que estoy aquí señalando con el puntero rojo, ¿a qué es igual? No, Daniela, no es igual a 4pi. ¿A 1? Vamos a ver. A 1, muy bien, Sebastián, es igual a 1. Vea, lo hemos dicho. Los armónicos esféricos por separado están normalizados. Eso significa que el módulo al cuadrado del armónico esférico, integrado en las variables angulares θ y φ, teniendo en cuenta el seno de teta, tiene que ser igual a 1. Es, por definición, es igual a 1. Y entonces me queda que esta probabilidad radial que estoy definiendo acá, en últimas, es igual a ¿qué? A la función radial, al módulo de la función radial al cuadrado por r cuadrado de r, ¿sí? Y así es como voy a definir la función de distribución radial. La función de distribución radial, que la vamos a etiquetar con la letra F, N y L, pues son los mismos números cuánticos de la función radial, ¿sí? La vamos a definir como la función de densidad radial o la densidad radial por r al cuadrado, ¿sí? Recuerden, esto que está aquí, valor absoluto al cuadrado, es la densidad de probabilidad radial, que es diferente a la función de distribución radial, que es multiplicar la densidad de probabilidad por r al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí podemos ver la diferencia entre ambas, ¿no? La probabilidad, ¿sí? Con la densidad de probabilidad yo hallo probabilidades de encontrar a la partícula en determinados volúmenes que tienen valores que tienen intervalos de en R, en teta y en phi. Mientras que con la función de distribución radial yo hallo probabilidades
de encontrar a la partícula en ciertos intervalos de R sin importar la orientación, ¿sí? No más me importa R. Es diferente entonces la interpretación, ¿no? Y me da probabilidades diferentes, por supuesto, ¿no? Y entonces la densidad de probabilidades la defino entonces en términos de esta probabilidad y la función de distribución radial en términos de esta probabilidad radial que tengo acá, ¿no? Entonces va a ser más conveniente trabajar con esta, en realidad, como les dije, ¿no? Y no con la otra, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos nuestra energía potencial para el átomo de hidrógeno, que es menos 1 sobre R. Si yo grafico aquí la función de distribución radial FNL para el orbital atómico 1s, me da esto. Me da que es 0 en el origen. Tiene un máximo y después tiende a 0 cuando R tiende a infinito. ¿Sí? Me da este resultado de acá. Para el orbital 2s me da este resultado y el orbital 3s me da este resultado. La función de distribución radial. Vean que ahora ya en la función de distribución radial ya la probabilidad de encontrar al electrón, ¿sí? En el núcleo en realidad es 0. En R igual a 0 ya sería 0, ¿no? ¿Sí? Recuerden, eso es sin importar la orientación, ¿no? Bueno. Entonces aquí tenemos los mismos gráficos que hice aquí, los estoy graficando acá, pero en un mismo gráfico, ¿sí? La función de distribución 1s, 2s y 3s. Primera, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? No sé si en el chat hay algo. Ah, no, en el chat fue un estudiante que había escrito ahora algo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, entonces continuemos a ver. Estamos aquí. Listo. Entonces ahora entonces vemos, entonces si comparamos estos orbitales 1s en términos de sus densidades, en términos de sus funciones de distribución radial, vemos que a medida que el número cuántico n aumenta, ¿sí? Vemos que el orbital como que la función de distribución radial se extiende más, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que a medida que n aumenta, las regiones, ahí va a haber una probabilidad más grande de encontrar al electrón cada vez más lejos, en regiones cada vez más alejadas del núcleo. Y lo podemos ver, por ejemplo, acá. Supongamos que yo digo, ¿cuál es la probabilidad de encontrar al electrón, ¿sí? a una distancia de 7 unidades atómicas o mayor del núcleo? ¿Sí? Vean la pregunta. La probabilidad de encontrar el electrón a una distancia mayor que 7 unidades atómicas. Si el orbital es el orbital 1s, a una distancia sin importar la orientación. Entonces eso aquí va a ser equivalente en ese gráfico. Va a ser equivalente al área bajo la curva en ese intervalo. Si es el orbital 1s, yo veo que mi función de distribución radial 1s es muy pequeña cuando R vale 7 y más grande. Entonces yo veo que la probabilidad va a ser muy pequeñita. Pero ¿qué sucede si el orbital es 2s? La función de distribución radial me muestra que es la curva azul, me muestra que el área bajo la curva de 7 en adelante ya es mucho más grande que el otro, porque de hecho ya lo puedo ver a simple vista, puedo ver el área bajo la curva, entonces hay una probabilidad mayor. Pero ¿qué sucede si es 3s? Veo que la probabilidad es mayor todavía, porque comparen las áreas bajo la curva, ¿no? Entonces esto quiere decir, eso es lo que quiere decir lo que aquí escribí, ¿no? Que a mayor valor de n es más probable encontrar el electrón a distancias mayores del núcleo. Recuerden que no estoy interesado en la orientación, sino únicamente en la distancia. Mayor n, mayor probabilidad de encontrar el electrón más alejado. Eso en el argot de la estructura atómica, uno lo escribe o dice
que el orbital ns entonces es más difuso o extendido a medida que n aumenta. El orbital como que se extiende más en el espacio a medida que n es más grande, ¿sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profe, una pregunta. Dígame. ¿Ahí los nodos radiales también se conservan? ¿Cómo así que los nodos radiales se conservan? No lo entiendo. En el sentido en que también van a haber nodos radiales a ciertas distancias, donde la probabilidad es 0. Por supuesto, los nodos radiales son lo mismo, porque los nodos radiales salen de la función de densidad radial. Entonces van a estar en las mismas posiciones. Pero en las mismas posiciones de la densidad de probabilidad. No significa que diferentes orbitales o diferentes funciones radiales tengan las mismas posiciones de los nodos. Eso ya es diferente, ¿no? Pero en realidad la posición del nodo para un orbital atómico es la misma en la función de distribución radial y en la función de densidad radial correspondiente, es la misma, no cambia. ¿Sí me entiende, Edward? Sí, profe. Y por eso Se usted puede ve que... mirar desde el gráfico, ¿no? Sí, la función, sí, correcto, la función 2S, usted ve que, recuerden que R igual a 2 a sub 0, 2 Bohr, era el nodo, y aquí se ve que está en la misma posición, ¿sí? En últimas lo que se está haciendo, y se ve por esta razón, vea que es multiplicar esto por R al cuadrado. R al cuadrado nunca va a ser 0, solamente en el origen, pero recuerden que los nodos en el origen y en R infinito no cuentan. Entonces los nodos no se ven afectados por R al cuadrado. Los nodos siguen siendo los mismos que yo tengo en la función de densidad radial, ¿sí? Es decir, en últimas, en estos gráficos que veamos aquí, en estos gráficos de acá, ¿cierto? ¿Sí? La diferencia entre este y el otro es que los nodos se conservan en que acá, entonces sí ya va a haber un máximo porque empieza a tender a 0. Acá hay un máximo, después llega a 0, después hay otro máximo y después ya tiende a 0. Es que esto, en lugar de irse, cuando R tiende a 0, en lugar de tomar un valor positivo alto, se vuelve 0 porque estamos multiplicando por R al cuadrado. Bueno. Listo, entonces ahora viene lo otro. ¿Qué sucede entre más pequeño sea el valor del número cuántico n? Si yo tengo diferentes orbitales atómicos ns, ¿sí? El orbital atómico, ¿sí?, que tenga menor valor de n, ¿sí?, va a implicar que es más probable encontrar al electrón en regiones más pequeñas en ese orbital, ¿sí? Entonces, entre más pequeño n, es más probable encontrar el electrón a distancias más cercanas al núcleo debido a ese orbital, ¿no? Y aquí lo podemos ver, vean. Supongamos que yo digo, ¿cuál es la probabilidad de encontrar al electrón a una distancia menor que 2 Bohr, ¿sí? Si el orbital es 1s, vean que el área bajo la curva es muy grande. Si el orbital es 2s, es más pequeña el área bajo la curva. Si el orbital es 3s, es más pequeña el área bajo la curva, ¿sí? Entonces sucede lo contrario. A mayor valor de n, ¿sí?, es más probable encontrar el electrón en regiones más alejadas del núcleo. A distancias más alejadas del núcleo sin importar la orientación. A menor valor de n, es más probable encontrar el electrón a distancias más cercanas al núcleo, sin importar la orientación, ¿sí? En ese caso se dice que el orbital ns es más penetrante, ¿sí? Recuerden, entre más extendido el orbital es más difuso. Entre más probabilidad haya encontrar el electrón en regiones más cercanas al núcleo, se dice que el orbital es más penetrante, ¿sí? Como el caso del orbital 1s. De esos tres orbitales, el 1s, el 2s y el 3s, el orbital 1s es el más penetrante. Y el orbital 3s es el más difuso de esos tres, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me entienden? Profe, en mi caso no comprendí que es más penetrante, no A ver, comprendo. ¿sí entendió lo de la probabilidad que expliqué? Que a distancias más cercanas del núcleo, a medida que n disminuye, hay mayor probabilidad de encontrar el electrón a esas distancias.
más Sí, señor, cercanas. sí, esa parte sí la entiendo. Eso, simplemente eso lo interpreta con que sea más penetrante. Más penetrante, más extendido, usted lo entendió, me imagino, ¿no? Que el orbital como que se riega más en el espacio, ¿cierto? Se Sí, señor. extiende más, como que se riega más en el espacio. Más penetrante es como si fuese un poco más apiñadito, más agrupadito, ¿sí? Más penetrante es que el orbital tiende a ser más, a tener sus valores más altos de función de distribución cercanas al núcleo, como acá, ¿sí lo ven? Es eso, simplemente el orbital tiende a ser como más pequeño en ese sentido, es más penetrante en ese sentido, ¿no? ¿Sí? Que hay mayor probabilidad de encontrarlo cercano al núcleo. Es eso, ¿sí? En términos de probabilidades de hallar al electrón, ¿no? Que usted ve que si el orbital es más penetrante, usted va a tener una mayor probabilidad de encontrar el electrón en regiones cercanas al núcleo. Eso es lo que le dice. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, continuemos. Los nodos, como ya habíamos discutido a raíz de la pregunta de Edward, son los mismos, ¿sí? El mismo número de nodos, n-1 nodos radiales, ¿sí? Va a tener la función de distribución radial FNS, ¿sí? Que siguen siendo las esferas de radio R, ¿no? Y recuerden que estamos descartando el valor de R igual a 0 y el valor de R igual a infinito. Bueno, ahora viene esta pregunta. Calcule el valor más probable valor más probable sería la moda. Recuerden que el valor más probable no es el valor de más probabilidad, ¿no? Calcule la moda de la distancia del electrón desde el núcleo en el átomo de hidrógeno si el electrón está descrito por el orbital 1s. Calcule entonces la moda para el orbital 1s, básicamente, ¿sí? La moda, pero en términos de la función de distribución radial, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo la función de distribución radial de ese orbital, ¿sí? Aquí la tenemos, ¿sí? Si yo quiero hallar la moda de esta función de distribución radial, ¿qué operación matemática debo hacer? Si yo quiero hallar el valor de R donde la distribución de probabilidad tiene su mayor valor, ¿qué operación matemática debo hacer? Profe, no sé, sería hacer con la derivada y con el máximo. Correcto, Joseph, lo que ustedes vieron en cálculo 1. Es muy importante, gracias Joseph por la respuesta, es muy importante que ustedes hagan la relación entre las matemáticas y lo que se ve aquí, ¿no? Cuando se les enseñan ciertos conceptos de matemáticas, no es porque les pareció a los matemáticos bonito mostrarles a ustedes, es porque eso tiene aplicación en las diferentes ramas de la química. Entonces, cuando ustedes vieron la noción de derivada, que les dijeron, bueno, ¿cuál es? Si yo tengo una función dada, yo quiero encontrar el valor máximo, el valor mínimo de esa función. Entonces, ¿usted qué hace? Hace la derivada igual a 0, ¿cierto? Entonces, y este es el mismo problema, traducido en matemáticas es eso, si yo quiero hallar el valor máximo de la distribución radial, el valor de R que me da el valor máximo de la distribución radial, pues debo utilizar derivadas. Entonces tengo la función radial 1s, ¿sí? Hallo la derivada. Ya ustedes lo hacen por su cuenta y corroboran que esos valores son válidos. Igualo a 0 y despejo R. Me da R un Bohr, ¿sí? Por tanto, en el orbital 1s, el valor más probable de R de la distancia del electrón es el radio de Bohr, ¿sí? Si ustedes recuerdan, en el modelo de Bohr decía que el electrón se está moviendo en una órbita de radio fijo alrededor del núcleo, ¿sí? Y para el estado fundamental, esa órbita era un Bohr o un A sub 0, ¿cierto?
Resulta que ya cuando se hace el tratamiento ya más avanzado del modelo LSID, me muestra que Bohr no estaba tan desfasado en realidad, ¿no? La única cuestión era que el electrón no se mueve en órbitas fijas, ¿sí? Pero resulta que el valor más probable de esa distancia al núcleo es el valor que había dicho Bohr, que era el valor de la órbita. Por esa razón uno cambia la palabra órbita, que se utiliza en el modelo de Bohr, la palabra orbital, que es el que se utiliza en el modelo LSID, ¿no? Porque aquí ya no hay órbitas fijas. El electrón tiene una probabilidad finita de ser encontrado muy cerca del núcleo y también muy lejos, ¿sí? Pero a esa distancia del núcleo, la probabilidad va a ser el valor más probable. Significa que alrededor de esa distancia, la probabilidad va a ser más alta si dividimos esa distancia en intervalos pequeños e iguales, ¿no? ¿Sí? Entonces, como les digo, el modelo de Bohr no estaba como tan desfasado cuando hizo su modelo. Yesid, ¿qué pregunta tiene? Profe, yo tengo una pregunta en la segunda línea de la derivada. Cuando creo que esa rayita es evaluado, ¿no? Evaluado en el subíndice, no Correcto, entiendo. evaluado en RMP sería el valor de R más probable. RMP es Ah, más ya, probable. ¿Sí? listo, profe. Bueno, bien. Sí, ofrezco excusas. No se me olvidó definirles MP, es más probable. Bueno, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, continuemos a ver. Ahora vamos a ver otros orbitales. Los orbitales 1s no son los orbitales en S no son los únicos. Tenemos orbitales 2p, 3p, 3d y así sucesivamente. Entonces, ¿cuáles serían entonces si vamos a analizar la función de distribución radial de esos orbitales que nos daría, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengamos esos tres, el orbital 2p, el orbital 3p y el orbital 3d, ¿sí? Esas son las formas matemáticas sacadas de la tabla que yo les di de la función de distribución de la función radial, ¿no? ¿Sí? Función radial elevado al cuadrado multiplicado por r al cuadrado, ¿sí? Entonces aquí está el gráfico, la función 2p, la función 3d y la función 3p. A ver, vamos a ver si entonces me entendieron el concepto de orbital extendido y orbital penetrante. De esos tres orbitales, ¿cuál sería el más extendido? 3P. El 3p, muy bien, Eduardo. ¿Y cuál sería el más, de esos tres, el más penetrante? El 2P. El 2p, muy bien, excelente. Si se hacen análisis con el área, se dan cuenta inmediatamente que el orbital 3p, por ejemplo, supongamos que yo escojo 15, a una distancia de 15 o más, veo que el área bajo la curva del orbital 3p, de la función de distribución radial 3p, es mayor que la del 3d y mucho mayor que la del 2p. Pero si una distancia corta, por ejemplo, de 2 a sub 0, veo que es lo contrario, ¿sí? Entonces aquí, vemos entonces que efectivamente se cumple también lo que habíamos dicho, ¿no? A menor valor de n, el orbital es más penetrante. Aquí tenemos que para el orbital 2p, n vale 2 y estos tienen el valor de n igual a 3. El orbital con menor valor de n sigue siendo el más penetrante, se está funcionando, pero en este caso que tenemos el mismo valor de n, yo como me doy cuenta cuál es el más penetrante, ya tengo que empezar a analizar es el número cuántico L, ¿sí ven? El número cuántico L es el que me va a dar la respuesta. Entonces, y de acuerdo aquí, ¿cuál de estos dos tiene el menor valor de L? ¿D o P? El 3P. ¿El qué? El 3P. Correcto, pero bueno, está bien, sí tiene razón. El orbital D, esta letra D, ¿qué número cuántico L tiene? 2. Número cuántico L, ¿ah? 2, muy 2. bien.
¿Y el P? 1. 1, muy bien. Entonces, ¿qué conclusión saco aquí? Yo puedo sacar como conclusión que si yo tengo el mismo número cuántico n, ¿cierto? Tengo orbitales con el mismo número cuántico n, ¿cierto? El orbital con menor valor de L, no de N, L porque N es el mismo de L, es el más extendido. ¿Sí lo ven? Esa sería la conclusión que yo saco. Y va a resultar ser cierta, ¿no? Pero ahorita vamos a hacer ese análisis. Ahorita les muestro ya la fórmula general. Ahora entonces vamos a hablar en términos de nodos. A modo de recorderis, si n vale 1 y L vale 0 para este orbital, ¿cuántos nodos radiales voy a tener allí? De acuerdo a la fórmula que yo les mostré ahorita. 0. Muy bien, 0. Porque es n menos 1, te vale 0. Si el orbital es con n igual a 2 y L igual a 0. 1. 1, muy bien, jóvenes. Si el orbital es n igual a 2 y L igual a 1, ¿cuántos nodos radiales tengo? Vean la gráfica. 1. 1, ¿y por qué 1? Vean la gráfica. 2. No adivinen, jóvenes. ¿Ninguno? ¿Cuál es el orbital? ¿Cuál es el orbital con n igual a 2 y L igual a 1 de estos tres? 2p, ¿no? El 2p. ¿Ustedes ven que el 2p tiene nodos? ¿O no? No. No tiene nodos. Muy bien. Entonces no tiene nodos. 0 nodos. ¿Sí lo ven? Bueno, veamos el orbital. Bueno, ya sabemos que si L vale 0, para orbitales ns, pues es n menos 1. Pero veamos n igual a 3, L igual a 1. ¿Qué les da a ustedes? Vean la gráfica. 1. Les da 1, muy bien. Aquí, ¿sí ven? N igual a 3, L igual a 1 es el orbital 3p. Tiene un nodo radial. Y el último, N igual a 3 y L igual a 2. ¿Cuántos nodos tiene el orbital N igual a 3, L igual a 2? 0. 0, muy bien, jóvenes. Es el último, ¿sí? De acuerdo a la gráfica. Entonces, vamos a inferir la fórmula general. Ya sabemos que si L vale 0, tenemos un orbital ns, por tanto la fórmula es n menos 1. Pero ¿qué sucede con este de aquí? Con el orbital n igual a 2, L igual a 1, el orbital 2p. ¿Sí? Entonces voy a postular la misma fórmula n menos 1, pero voy a sumarle o restarle algo de tal manera que me dé este valor. ¿Qué valor qué valor tengo que agregar aquí para que me dé 0? Teniendo en cuenta que n vale 2. Menos 1. Correcto. 2 vale n vale 2. Menos 1 me da 1. Acá tengo que restarle 1, sería menos 1. Ahora vamos al caso de aquí, utilizando la misma fórmula de aquí, pero para el caso de acá. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué valor tengo que sumarle o restarle aquí para que me dé este valor de 1 acá? Profe, Dígame, Joan. ahí no sería n menos 1 menos L. No, pero no se adelante, Joan, no se adelante. Estamos tratando de inferir la fórmula. Bueno, Joan. A ver, entonces acá. A ver, es decir, deme la respuesta que es lo que estoy pidiendo. La idea es que usted ya se dio cuenta de la respuesta, muy bien, pero la idea es que sus compañeros y compañeras vean de dónde sale la fórmula. Bueno, a ver, aquí qué número, ya por ahí ya lo dijeron, de hecho, también sigue siendo menos 1, de hecho, menos 1, muy bien. Y ahora viene acá, en este de acá, ¿cuál sería? Recuerden la fórmula, n menos 1, ¿qué tengo que agregarle a n menos 1 o restarle para que me dé 0? En esta hilera de aquí. Menos 2. Menos 2, muy bien, ¿cierto? Entonces, si yo veo esta fórmula de esta manera, con los otros tiene que ser 0, evidentemente, ¿no? Y vean que esta columna es la misma que la de acá.
Y ahí sí estamos de acuerdo con Joan. Si yo veo que esta hilera es la misma que la de acá, me doy cuenta que la fórmula en últimas es n menos L menos 1. Es n menos 1 menos L, pero por cuestión de notación, la L se pone aquí y el menos 1 acá. Entonces me queda n menos L menos 1. ¿Sí? Es la fórmula general. Entonces Joan estaba en lo cierto. La fórmula es n menos L menos 1. ¿Sí? Es la fórmula general para cualquier orbital para usted poder hallar el número de nodos radiales de un orbital específico, n menos L menos 1, excluyendo R igual a 0 y R igual a infinito. Recuerden, no se tienen en cuenta. Solamente son valores de R de finitos diferentes de 0. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? Bueno, continuemos a ver. Ahora estamos analizando los orbitales 3D, 3S, 3P y 3D, ¿cierto? Entonces, ¿cuál de estos es el más extendido? El 3S. El 3S, muy bien. Y ustedes ven que el más extendido, ¿qué pasa con el número cuántico L? ¿Es el más grande o el más pequeño de esos tres? El L es el más pequeño. El más pequeño, porque para ese L vale 0. Entonces, si usted tiene diferentes orbitales con el mismo número cuántico n, porque usted ya sabe, la regla inicial que teníamos es, si usted tiene orbitales con diferentes valores de n, ¿sí? El orbital más extendido es el que tiene el número n más grande. Pero si usted tiene diferentes orbitales con el mismo número cuántico n, el más extendido va a ser aquel que tiene menor valor de L, ¿sí? Sería el más extendido, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el más penetrante? El 3D. ¿Quién dijo 3D que no alcancé a verlo? Bueno, listo. Sebastián como que lo dijo. ¿Por qué? ¿Por qué el más penetrante el 3D? Porque es el que tiene el número L más grande y tiene el N, el N más grande también, sí. Sebastián, analice los gráficos, no trate de inferir fórmulas allí. Analice el gráfico y responda. ¿Cuál es el más penetrante? Vea el gráfico le da la respuesta. El 3D, el que está más cerca al núcleo. ¿Alguien tiene alguna respuesta diferente? El 3P. 3P. Tampoco. Recuerden que es a distancias más cerca. Ya por descarte ya sabemos cuál es. Si no es ni 3D, ni 3P, tiene que ser el 3S. Vean, muchachos, acuérdense. ¿Qué sucede si yo, por ejemplo, supongamos que la distancia sea R igual a 1 o R igual a 2, por ejemplo. Tiene que ser una distancia pequeña, no puede ser una distancia grande. Si yo tengo una distancia pequeña, ¿cuál de esos tres orbitales presenta un área mayor bajo la curva? ¿Cuál de esas tres funciones de distribución radial? Si estoy en el puntico rojo, distancias desde 0 hasta el puntico rojo. A ver, ¿cuál tiene el mayor, cuál presenta una mayor probabilidad o mayor área bajo la curva? 3S. El 3S. 3S, ¿sí lo ven? El 3S, mucho cuidado, jóvenes. ¿Sí me entienden? ¿Sí ven la sutileza del asunto? Cuando yo puse el R igual a 2, era porque ya sabía que es un valor lo suficientemente pequeño. Yo no puedo poner cualquier valor, por ejemplo, R igual a 5, decir, no, que 5, un valor de 5 o menor, tiene que ser un valor lo suficientemente pequeño, pequeño que indica cerca del núcleo, ¿no? Entonces vean que el área bajo la curva del orbital de la función de distribución radial 3S es más grande que la del orbital, que la de la función de distribución radial 3P y mucho más grande que la del 3D. ¿Sí lo ven? ¿Sí, Sebastián, lo ven? ¿Lo ve, Sebastián?
Sí, profe. ¿Sí? El resto lo vieron, los que pensaban que eran 3P, ¿también lo ven? ¿Lo ven? Sí, profe, entendido. Bueno, excelente, joven. Entonces no se vayan a confundir con esto, muchachos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? El orbital más difuso, el 3S. El más penetrante sigue siendo el 3S, de hecho. Vean que no necesariamente el orbital más difuso tiene que ser el menos penetrante. Depende, cuando uno habla de más difuso o más penetrante, es con respecto a qué. Ahí estamos haciendo una comparación. Es con respecto a otros orbitales. Entonces, dependiendo de qué orbital yo estoy trabajando, pues con qué orbitales estoy comparando, debo responder. Si hubiese sido el orbital 3S con el orbital 2S, ahí sí, el menos penetrante de los dos hubiese sido el 3S y el más difuso el 3S. Pero acá, como estoy comparando no con otros valores de S, con otros orbitales S, sino con orbitales P y D, con el mismo valor de N, sí tendría que hacer el análisis de la gráfica que lo hicimos y ya sacar la conclusión, ¿sí? El menos difuso bueno, hay una cuestión que aquí sí es otra cuestión que no se deben confundir, ¿no? Difuso significa que sea el más extendido, por ejemplo, ¿cierto? El más extendido, ¿cierto? Que efectivamente es el 3S, pero si yo me pongo a ver el 3D es el menos difuso, por supuesto el que menos se extiende en el espacio. El menos difuso no va a estar relacionado con el más penetrante tampoco, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y el orbital menos penetrante sí sería el 3D. Es decir, el más difuso y el más penetrante es el 3S y el menos difuso y menos penetrante resulta ser el 3D. Sí, mucho cuidado con eso. Ya Edward ya le respondo, ¿no? Entonces la reglita es esta, ¿no? Orbitales con igual valor de n, pero diferente valor de L, el orbital con menor valor de L es el más difuso y el más penetrante. Orbitales con igual valor de n, pero diferente valor de L, el orbital con mayor valor de L es el menos difuso y a su vez el menos penetrante. Esa sería la regla general. Edward, ¿tiene alguna pregunta? No, profe, ya me respondió con lo último. Bueno. Bueno, bien. Entonces, mucho cuidado. Esas reglas deben tenerlas muy presentes porque puede salir sale en el taller y puede salir en el examen, ¿no? Entonces, deben saber cómo correlacionar las cosas. Bueno. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Juan Camilo. Profe, ¿me podrías rectificar? Es que cuando dices función de distribución radial, ¿es función de distribución de probabilidad radial? Una cosa es función de distribución radial, otra cosa es densidad radial, ¿no? ¿Sí? Que son las dos que hemos visto. La función de distribución radial es la función de densidad radial multiplicada por R al cuadrado. Recuerde que la densidad de probabilidad radial, la función de densidad de probabilidad radial, sí, ya es el nombre completo, es la función radial al cuadrado, ¿sí? Y la función de distribución radial es la función de densidad de probabilidad radial multiplicada por R al cuadrado, ¿sí? Es cuestión de términos, ¿no? Pueden parecer confusos, pero desde que nos ciñamos a esta definición específica, no deberíamos tener problema. ¿Sí le queda claro, Juan Camilo, o sigue teniendo alguna duda? Ya me quedó claro, profe. Muchas gracias. Bueno, bien, excelente. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno. Entonces ahora vamos ya con esto terminamos el análisis de la parte radial, ¿sí? Que era lo que estaba en chamizo. Venga, les muestro chamizo. Que era esta parte de acá, análisis de la parte radial de la función de onda. Vean, todo esto está aquí en chamizo. Vean, están los gráficos, está el análisis, hay una gran cantidad de ejemplos, las probabilidades en pequeños elementos de volumen que yo les decía, ¿sí? La función radial, él le llama función radial, yo le llamo función de distribución radial, ¿sí? Número de nodos, n menos l menos 1, aquí también ya lo deduce.
Es tal cual lo que les he mostrado. Ah, no, perdón. Él sí también habla del mismo término función de distribución radial. La función radial es la función R, ¿no? La función de distribución radial es tal cual como nosotros la definimos, ¿no? Entonces, si de pronto tienen alguna duda, pueden consultar el libro de Chamizo, porque la información es muy parecida, aunque acá pues Chamizo les da más información, por supuesto, ¿no? ¿Sí? Los gráficos, todo eso él lo analiza. Vea, todo lo que hicimos acá también él lo analiza, ¿no? ¿Sí? Habla en términos de penetrante también, ¿no? ¿Sí? También habla esto. Este término, esta función de probabilidad radial acumulativa, no, eso lo vamos a ver más adelante, ya lo vemos más adelante, entonces aún no lo pueden leer si quieren. Bla, 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 bla. Y ahora vamos a hacer esta parte, análisis de la parte angular de la función de onda ya, ¿sí? Entonces vamos a analizar los armónicos esféricos. Bueno, entonces, como les había mencionado, el análisis de un orbital atómico implica analizar la parte radial por separado y la parte angular por separado. Ya analizamos la parte radial, ¿sí? Entonces ahora vamos a analizar la parte angular, es decir, las densidades de probabilidad angulares. Bueno, entonces, por tanto, pues vamos a analizar vamos a analizar las formas de los armónicos esféricos, ¿no? Bueno, entonces, recuerden que un armónico esférico depende de las funciones teta y phi, depende de los ángulos teta y phi. Entonces, si yo quiero graficar si yo quiero graficar un armónico esférico, yo puedo hacerlo teniendo un gráfico tridimensional, porque tendría dos variables que serían las variables angulares teta y phi, y la tercera coordenada que sería el módulo del armónico esférico. Si yo utilizo coordenadas esféricas polares, por supuesto que teta y phi serían las variables angulares. ¿Y cuál coordenada reservaría para el módulo del armónico esférico? La coordenada R. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Es la única que me queda, ¿sí? En coordenadas esféricas polares, las coordenadas son R, teta y phi. Si yo las coordenadas teta y phi las voy a separar para las variables angulares teta y phi, la única coordenada que me queda es la R. Entonces la R me va a dar el módulo del armónico esférico. Entonces así es como voy a graficar los armónicos esféricos, ¿sí? Que es lo que aquí menciono. La coordenada radial es reemplazada por el módulo del armónico esférico. Recuerden cómo se define un módulo. El módulo, para definirlo, usted tiene que hallar primero el módulo al cuadrado del armónico esférico y sacar la raíz cuadrada. A diferencia de la función radial, que siempre es real, los armónicos esféricos pueden ser complejos. Por eso el módulo al cuadrado va a ser multiplicar el armónico esférico por su complejo conjugado. Una vez usted hace esa operación, le saca la raíz cuadrada y le va a dar el módulo, ¿sí? Bueno, entonces con esto claro, entonces vamos primero a graficar, a hacer gráficos bidimensionales que son más sencillos antes de pasar al caso tridimensional. Supongamos que nos piden graficar la función f de phi igual a 2 seno phi, ¿sí? Entonces, si estamos en un mundo bidimensional, las coordenadas serían las coordenadas polares planas, donde tenemos la coordenada angular phi, que va a estar relacionada con la variable phi, y la coordenada r, que va a ser el módulo de la función, ¿cierto? Entonces, en el caso, ahí lo podemos graficar en un plano, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Primero, entonces, yo tengo aquí todos los ángulos, ¿cierto? Que tengo diferentes valores que puede tomar la variable phi, 0 grados, 30 grados, 60 grados, de 30 en 30 hasta 360 grados. Hallo el valor del seno de ese ángulo por una calculadora, ¿no? Yo sé que cuando phi vale 0, el seno vale 0. Cuando phi vale 30 grados, el valor del seno va a ser 0,50 y así sucesivamente. Yo sé que cuando phi vale 180 grados, la función seno vale 0. Como les digo, con calculadora lo pueden hacer. Si es 210 grados, seno de phi va a valer menos 0,50.
para hacer esos cálculos se tienen que asegurar ustedes que su calculadora, la entrada de los ángulos en la calculadora es en grados, ¿no? Porque si lo tienen en radianes, le va a dar otros resultados, ¿no? Siempre tienen que averiguar. Si lo tienen en radianes, ustedes pueden cambiar los ángulos a radianes, ¿no? Eso ya ustedes saben cómo hacerlo, ¿no? Entonces, no... 30 grados es pi sextos, 60 grados es pi tercios, 90 grados es pi medios y así sucesivamente, ¿no? Si lo tienen en radianes la calculadora, deben poner mucho cuidado con eso. Pero la función es 2 seno phi. Por tanto, a este valor de seno phi lo tengo que multiplicar por 2. 0,50 me da 1. 0,87, 1,74. Nomás estoy ahí teniendo 2 cifras decimales, que es suficiente para hacer el gráfico. Y así sucesivamente, ¿no? Los valores negativos, pues siguen siendo negativos. Pero, de acuerdo a la forma de graficar, yo sé que la variable R es el módulo o el valor absoluto, en este caso, de la función f. Como desde 0 a 180 grados los valores son 0 o positivo, pues tienen que ser los mismos valores. Pero desde 210 hasta 300, casi 360, los valores son negativos, entonces debe ser positivo, porque es el valor absoluto de este número. ¿Sí me están entendiendo esta tabla o tienen alguna pregunta? Bueno, parece ser que me entienden. Entonces, ahora vamos a graficar esto, ¿sí? Entonces, tengo el plano XY, ¿cierto? Recuerden cómo se define el ángulo, cómo se definen las coordenadas polares. El ángulo phi es el ángulo desde el eje X positivo, ¿sí? Este ángulo acá. Y R, la distancia del punto A al origen de coordenadas, ¿cierto? Entonces, el primer punto, ¿en dónde estaría ubicado aquí? El primer punto cuando phi vale 0 y la función vale 0, ¿en qué punto en ese plano estaría ubicado? El primer puntico, este. En el origen. En el origen, muy bien, Laura, muy bien, Sebastián, en el origen de coordenadas. El segundo, el ángulo es 30 grados, ¿cierto? Entonces tengo que hacer un ángulo de 30 grados y una distancia al origen de 1. Sería esto. 30 grados y una distancia de 1. Después viene 60 grados y una distancia de 1,74. Sería este puntico de acá. Después viene 90 grados y una distancia de 2. Después 120 y una distancia de 0, y una distancia de 1,74. Aquí puse 73, debería ser 74. 151 y otra vez 180, 0. ¿Sí? Y si yo uno estos puntos, ¿sí? Yo puedo tener, de hecho, puntos intermedios si quiero ver la forma de la curva más clara, me da un círculo en realidad. Un círculo de radio 1 con tangente en 0, 0. ¿Sí? ¿Sí me entienden hasta el momento? ¿O tienen alguna duda? ¿O no entendieron cómo obtuve esto? Ustedes pueden hacer el ejercicio, agregar más puntos y van a ver que si obtienen, grafican el ángulo versus el radio, todos esos puntos se le van a circunscribir en este perímetro de este círculo. ¿Sí? ¿Sí entienden o tienen alguna duda? Profe, no, yo tengo la duda técnica nomás de por qué se grafica el valor absoluto. Si ahí dijo, pues no especifica en el ejemplo que es el valor absoluto. Sí, sí, no, pero recuerde que esa es la convención. Recuerde que la convención es graficar el valor absoluto del armónico esférico, ¿sí? O el módulo, más bien. El módulo siempre es un número positivo. ¿Por qué? Porque recuerden que yo estoy, en este caso, yo voy a graficar el módulo del armónico esférico, que es un número positivo, va a estar asociado con la coordenada R, que siempre es positiva, ¿sí? Si yo tuviese un valor negativo, no le puedo asignar un valor de R positivo. Es decir, la única manera es hallándole el valor absoluto del número. ¿Sí me entiende?
Sebastián, es por la definición de R, que siempre tiene que ser positivo. Entonces, por eso lo relaciono con el valor absoluto, ¿no? ¿Sí? O si no, no podría graficarlo. No podría graficarlo porque yo cómo voy a tener un R negativo. Un R negativo no existe. Recuerde que R arranca de 0 hasta infinito. ¿Sí, sí me entienden? ¿Sí me entienden? Sí, profe, gracias. Es por esa razón. Bueno, y eso obviamente va a presentar ambigüedades que veremos más adelante. ¿Yesid? Profe, yo tengo la duda al momento de graficar, ¿el ángulo phi en qué eje se grafica? Recuerde la definición, Yesid. El ángulo phi arranca desde el eje X positivo en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Sí? Listo, profe. Es 30, 60, 90, 120, 150, 180. Ahora hay que graficar cuando el ángulo sigue, no para en 180. Sigue 210, 240, 270, 300, 330, 360. Y hago el mismo gráfico. Para 210, ¿cuánto vale? Vale 1. Te va a valer como por aquí. Para 240 vale 1,74, vale por acá. 270 vale 2. Y así sucesivamente. Me da este resultado. Y después me da el otro extremo, así. Entonces el gráfico, ¿qué va a ser? El gráfico va a ser el gráfico de la función 2 seno phi, ¿sí? En el caso que es una función que nomás depende de la variable phi, son dos círculos de radio 1 pegaditos ahí en el origen de coordenadas. ¿Sí? ¿Sí me entienden cómo salió entonces el gráfico? ¿O tienen alguna pregunta? En Chamizo pueden ver más ejemplos, ¿no? Aquí les estoy nomás mencionando uno. Vea, de hecho, tal cual como lo hace Chamizo. Vean que Chamizo es la referencia principal para esto. Vean. Define las coordenadas polares planas y vea que él lo está haciendo de la misma. Vean que es el mismo ejemplo. De hecho, ese ejemplo lo saqué de Chamizo. Vean. Él lo está haciendo. ¿Sí lo ven? Tal cual. Me lo pongo más grande por si alguno no lo ve. ¿Sí lo ven? Bueno, entonces más detalles en Chamizo. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? Sigamos entonces. ¿Qué sucede? Pero aquí sí ya viene algo que Sebastián de pronto a Sebastián le estaba como causando cierto escozor. Bueno, pero de alguna manera se pierde la información de que la función en realidad para estos ángulos es negativa, ¿cierto? Tiene valores negativos. Por supuesto que por ser el valor absoluto, pues se perdería esa información. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es agregarle a la forma de la función un signo positivo a la curva, a la curva donde la función es positiva y un signo negativo donde la función es negativa. Por supuesto que él es el valor absoluto que estoy graficando, pero yo sé que la función toma valores negativos. Entonces yo lo puedo representar como si esta parte de la curva tuviese un signo negativo, le pongo un signo negativo acá, o lo represento con diferente color, como lo tengo acá, ¿sí? Y ahí entonces ya me queda esa información, ¿sí? Entonces, de esa manera, entonces puedo tener entonces la información. Ahora vamos a ver un último ejemplo de esto. Grafique la función f de phi igual a 1. ¿Qué debo hacer aquí? Es una constante. Lo que debo hacer es graficar, primero hacer mi tablita, ¿cierto? Ya voy a hacerlo en radianes acá. No lo voy a hacer en ángulos. Entonces, 0, pi sextos, pi tercios, pi medios, 2 pi tercios, 5 pi sextos, así sucesivamente hasta 2 pi. Cuando la función vale 0, ¿cuánto vale la función f? 1. 1. Cuando la función vale pi sextos, ¿cuánto vale la función f? A ver, cuando la función... ¿Ah? 1. 1 también, muy bien. Pi tercios. También. También 1. Siempre 1. vale 1. Listo. ¿Cuál sería el gráfico entonces ahora de esa función? Bueno, sería el valor absoluto, pero el valor absoluto me va a dar el mismo número 1.
Entonces, ¿qué gráfico sería? ¿Alguno lo puede inferir? Muy bien, Juan Camilo. Un círculo de radio 1, un círculo unitario, ¿sí? Eso sería el gráfico. ¿Sí lo ven? 1, 1, 1, siempre va a valer 1. Esa es, en última, la ecuación de un círculo de radio 1 en coordenadas esféricas polares. Perdón, en coordenadas polares planas. ¿Sí? Sería ese. Ese sería entonces el gráfico. Ahora, ¿la función toma valores negativos en alguna parte? No, siempre es positiva. Por tanto, la puedo representar con un signo más. El círculo con un signo más, para indicar que la función siempre es positiva. ¿Sí me siguen? ¿O tienen alguna pregunta? Listo. Entonces dejemos hasta aquí, ¿sí? Ya la clase que viene vamos a analizar los armónicos esféricos, ¿sí? Ya tridimensionales. Bueno. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, entonces voy a terminar la grabación.